Al segundo asunto de este día. Tenemos lo que Donald Trump informó ayer, que es el pago de $1,000 a todos los migrantes que decidan autodeportarse. $1,000, 20,000 pesos. Eso es lo que les van a ofrecer. ¿Cuánto duran 20,000 pesos? Es algo para pensar. Bueno, para bajar aún más la migración. Hasta el primer trimestre del 2025, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la CBP, reportó la cifra más baja de detenciones en un mes, en el mes de marzo, que concentró 11,017 capturas en su frontera común con México. En Estados Unidos viven alrededor de 50 millones de migrantes, de los 11 millones de ellos 11 millones son indocumentados. Apenas este lunes un migrante de Honduras pidió por la aplicación de la CBP un boleto de regreso a su país y los $1,000, ¿no? Los $1,000. ¿Sí tenemos a Tonatiuh? ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Sí. Bueno, vámonos con Tonatiuh Guillén, exdirector del Instituto Nacional de Migración. Mi querido Tonatiuh, sigo explotándote. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, querido Javier? Qué gusto saludarte. Bueno, te agradezco mucho siempre. No, pues perdón por la explotación. ¿Cuántas personas supones que dirán, vengan de ahí los $1,000 y mi boleto de regreso a mi país? ¿Y qué pasará cuando llegan a su país, Tonatiuh? Justo ese es el tema, Javier. En mi expectativa y en función de la experiencia incluso mexicana, es marginal el interés que tengan personas por regresar. De hecho, no estoy hablando de si son $1,000 o 2,000 o si les ponen o no avión, sino regresar. Justo ese es el punto, porque en los últimos años lo que hemos tenido y todavía son movilidades forzadas, movilidades que por distintos factores obligan a las personas a salir literalmente huyendo. Uh-huh. Eso los define como refugiados, tienen un perfil de refugio en esas condiciones y por lo mismo el no entender, creo que los gobiernos todavía no asumen plenamente que la fuerza de salida de las personas no es que no tuvieran un empleo o una comunidad o alguna manera de vivir, así sea con condiciones limitadas, sino que están obligados a salir. Entonces, en ese contexto, que tengan 1, 2, 10 personas va a ser francamente un éxito, es una cuestión marginal sí. de esa estrategia. Recordarás, Javier, que el año pasado, por ahí de marzo, me parece, febrero-marzo, el gobierno de México también se le ocurrió que si le dábamos especialmente a venezolanos $600, 100 de entrada y 100 durante 6 meses, ya con eso íbamos a motivar sí, claro. Su retorno, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Entonces ese modelo está desconociendo las razones de la movilidad. Uh-huh. Pues es una súper mala respuesta, un súper mal diagnóstico de lo que realmente está pasando en los procesos de movilidad ahora. Sí. Entonces la expectativa es 1, 2, 5, 10 y en este ejercicio pues nos presumirán los números, pero francamente encuentro que van a ser muy pequeños en relación a lo que pretende sobre todo Trump de deportaciones. Oye, Tonatiuh, ¿cómo nos fue cuando el presidente López Obrador también ofreció dinero, te acuerdas? Sí. Que fue, eran ¿cuánto eran? $150, creo, una cosa así, ¿no? Eran 600 en 6 meses. Perdón, 600 en 6 meses, sí, perdón. Pero mal, o sea, nunca hubo una fila de personas. Uh-huh. Nunca hubo demanda de esa salida. Uh-huh. Nunca, ni siquiera si uno pregunta ahorita por reportes, seguramente no vamos a tener. Entonces, ese modelo, reitero, deriva de un muy mal diagnóstico. No se entiende cuáles son las razones por las que las personas se ven obligadas a dejar sus lugares de origen. Uh-huh. Y por ello, lo más probable, en función de esta experiencia y en función de los factores de salida de las personas,
pues va a ser muy difícil que alguien quiera regresar, así sean esas cantidades u otras. Uh-huh. Oye, es un poco como el señalarle que la presidenta tiene miedo a los cárteles, ¿no? Porque al decir miedo está el diagnóstico que él tiene del problema del narcotráfico, ¿no? Sí, y bueno, es una provocación también para la presidenta. Sí, claro. Como en los pleitos de guardería, ¿no? Que tiene miedo a tal o cual. Sí, claro. Entonces sí es también un muy mal diagnóstico. Pero primero, no es una cuestión de miedo. Yo creo que en la relación con Estados Unidos debe ser una cuestión de soberanía. Uh-huh. No excluye cooperación, pero me parece correcto en ese punto que no se acepte el ingreso de personal militar de Estados Unidos a México uh-huh. para combatir a los traficantes. Eso es correcto. No excluye otros mecanismos de cooperación, porque el narcotráfico es una estructura transnacional, e incluso por mecanismos de inteligencia a distancia se pueden identificar multitud de datos sobre quiénes, dónde, cuándo, cómo. Entonces ahí sí creo que la cooperación puede ser muy útil, pero de entrada el jugar en el escenario palabras como miedo, pues sí es una provocación de Trump, sin duda. Oye, a ver, tu diagnóstico, Tonatiuh, que ya no lo dijiste, ¿qué pasará con los $1,000? Oye, y luego, quién sabe si se los pague, ¿no? Se los pago cuando llegue a su casa, ¿no? Les van a decir, ven tú a saber. Sí, oye, ¿y en qué vuelo incluye... No, pues se va a ir en coche y lo van a llevar ahí, lo dejamos en la frontera y ahí va a pasar un autobús del oriente, perdón. Sí. Sí, el mecanismo se supone que es que si le consiguen su vuelo a la persona, llega al lugar de origen y a través de la aplicación CBP One, CBP Home, ahora se llama CBP Home, sí. La aplicación esa, se van a enterar si llegó o no. Uh-huh. Y ya que llegó, a través de la aplicación se le dará sus $1,000. Pero pues no, francamente es una medida pues mal diagnosticada. Y como diría mi abuelita, ya no saben ni qué se les quiere ocurrir, ¿no? Sí, oye, ya solo están inventando, Oye, un dato que sí es importante, Javier, que está también anunciado ahí, es que le cuesta a Estados Unidos un promedio de $17,000 expulsar a alguna persona. Ajá. Y si lo multiplicas por 100,000, te da 1,700 millones de dólares. Si son 200,000, te da 3,400 tantos millones de dólares. Lo pongo en tu consideración porque es tal la cantidad de recursos que se destina al maltrato y a la expulsión, y si se pensara en una fracción de esa cantidad de recursos en otro tipo de estrategias, pues tendríamos otro mundo. Igual es el caso de México, o sea, la cantidad de dinero que dedicamos a la contención y al freno, pues son miles de millones de pesos. Uh-huh. Y los que dedicamos a la protección, pues son apenas 40 millones. O sea, es ridículo el esfuerzo de los gobiernos por contener y por expulsar, y prácticamente mínimo o así marginal, microscópico, lo que se dedica a la atención correcta, debida, sobre todo de carácter humanitario y de inclusión y protección. Oye, ¿qué podrá hacer el hondureño que ya aceptó los $1,000? ¿Qué podrá hacer el hondureño con los $1,000 llegando a Tegucigalpa? Ya de estar en vuelo, ya todo el mundo ha de estar esperando. Sí, claro, esa es la otra, que es terrible. La familia, ¿no? La familia esperándolo. Sí, pero pues es en una persona, por ejemplo, Javier, que acaba de cruzar la línea, o sea, que tiene unas semanas, un mes, y le hacen esa oferta, puede ser interesante, ¿no? A nivel de quien se aventó el viaje por razones de aventura o encontrar algún empleo.
Pero para quienes tienen mucho tiempo en Estados Unidos o para quienes huyeron de sus países de origen, no tiene ningún sentido ese tipo de estrategia. Sí. Bueno, y ni qué decir de México, porque México también, algunos informes dice que ya dejemos de hablar que somos un país de tránsito, ¿no? O de expulsión, que ya somos país de destino, ¿no? Pues somos de las dos cosas ahora, Javier. Sí. Habíamos estado muy tranquilos en los años anteriores, me refiero a antes del 20. La movilidad de mexicanos al norte prácticamente estaba en números mínimos y después de la pandemia volvimos a salir. Sí. Y ahorita el dato de los 11,000 que referías hace un momento de marzo, de los encuentros en la frontera con Estados Unidos, pues el 80% somos mexicanos. Uh-huh. Entonces seguimos teniendo ese impulso de salida, lamentablemente. Y del otro lado, como país de destino, hacemos muy poco. Por eso quiero subrayar el punto del rol del refugio y de la Comar en particular como institución estratégica en esta coyuntura, y que aparece francamente marginal en el escenario, cuando la coyuntura nos pide una Comar poderosa, directiva, con capacidad de diálogo político potente con otros gobiernos a nivel estatal, municipal e incluso dentro del federal. Uh-huh. Pero estamos justo en el contrario, es una Comar pues francamente escondida en la coyuntura. Entonces ahí es donde creo que es la falta mayor que está teniendo el Estado mexicano ante las poblaciones en movilidad. Y luego agrégale que tarda 6 meses en entrar el nuevo director del Instituto Nacional de Migración, ¿no? Sí, bueno, aquí en ese caso, desde la perspectiva de protección, francamente, el asunto no es de migración, no es. Sí. No es evidentemente de la Guardia Nacional. De hecho, debieran estar fuera de la relación con esas poblaciones. Aquí la parte de migración de los últimos años pues, se ha dedicado a la contención y al freno. Sí. Y la Guardia Nacional, misma historia. Esa ha sido la lógica de su operación. Y me temo que va a continuar eso. Entonces, por eso mi observación de que lo que tendríamos que fortalecer de manera importante son las funciones de protección y refugio. Sí. Esto es la Comar. Sí. Y una Comar poderosa la que necesitamos. Tonatiuh Guillén, te mando un gran saludo, como siempre. Gracias, Tonatiuh, saludos. Gracias, Javier, un abrazo. Gracias. Buena tarde. Muchas gracias. Bueno, ya vio ahí.